Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Les damos la bienvenida. Estamos comenzando el mes de febrero. Soy el Padre José Luis Rico de Parlier, California. Ya me conocen. Me acompaña en este momento mi compañera Emma Flores, que durante estos 3 programas vamos a estar sacando adelante este programa. Emma, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo ha estado por ahí? ¿Cómo se la pasó? Muy bien, gracias a Dios. Okay. Increíble, Padre, pero ya se pasó todo un mes. Ya todo el primer mes del año, y estamos comenzando este segundo mes del año y estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario, y además celebramos el día de mañana, el 2 de febrero, Día de la Candelaria, que es un día muy, es como el segundo o la segunda oportunidad en los cuales los que les levantar el niño Dios, segunda oportunidad, y los que les tocó el Día de Reyes, el monito, el famoso monito en la rosca de Reyes, como decimos, pagar la deuda con la tamaliza. Hacer los tamales, o el pozole, los ponches. Sí. Padre, es curioso y es tan interesante de que nosotros los hispanos celebramos se puede decir, cerramos la temporada de Navidad, cuando en realidad se cerró hace 2 semanas, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, nosotros tenemos que levantar al niño porque no lo vamos a dejar acostado todo el año. Es una tradición que en la iglesia todavía se sigue transmitiendo. Algunas familias, algunas comunidades todavía no han levantado el niño Dios, todavía hasta el día 2 precisamente lo van a levantar, y qué bueno que estas tradiciones tan bonitas se sigan transmitiendo, especialmente a nuestros jóvenes, a nuestros niños que les van a preguntar por qué no lo levantaron, por qué hasta el día 2, porque el día 2 es la presentación. Es la presentación. Ojalá y en sus parroquias algunos tengan la oportunidad de tener la Santa Misa, estar pendientes ahora sí como decimos, en el boletín sobre el horario, porque como es lunes, hay que tenerlo en cuenta que ese horario es día especial, y pues si en su parroquia van a tener la Santa Misa del día lunes, día de la presentación, el día 2 de febrero, estar atento a los avisos por ahí en el boletín. Lo importante, Padre, es que las tradiciones se están trayendo de otros países, porque aquí no se conocía la rosca de Reyes, y sin embargo yo estuve leyendo hasta en el periódico, salió qué significaba la rosca de Reyes. Ajá. Y todo eso, porque aquí no se celebraba nada el Día de Reyes como nosotros los celebramos en países hispanos, ¿verdad? Sí. Pero gracias a Dios que seguimos con nuestras tradiciones y no las olvidamos. Eso es lo bonito. Eso es lo importante. Y bueno, pues mientras vamos a darle continuidad, aclararles también que durante estos 3 programas vamos a estar nada más Emma y su servidor aquí acompañándolos. Ya posteriormente, como ya se dieron cuenta, Rosa María se nos retiró de aquí del trabajo del Canal 49. Ya dentro de unos próximos programas vamos a tener una nueva persona que luego ya la vamos a presentar. Por el momento vamos a darle continuidad con las lecturas de este cuarto domingo del tiempo ordinario. Recuerden que estamos en el ciclo B, y la primera lectura de este cuarto domingo del tiempo ordinario es de la lectura del libro del Deuteronomio, para que tengan sus Biblias o sus misales por ahí a la mano. Es Deuteronomio capítulo 18, versículos del 15 al 20. En aquellos días habló Moisés al pueblo, diciendo: el Señor hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que
y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate, Emma, cómo en esta primera lectura del libro del Deuteronomio, escuchamos cómo empieza el pueblo de Israel, el pueblo hebreo empieza a pedir profetas, empieza el ministerio del profetismo. El profetismo fue un ministerio, ahora sí, por decisión del pueblo, que el pueblo le pidió a Dios porque la función del profeta, hay que acordarnos, que es anunciar y denunciar. Y el pueblo como que se sentía a estas alturas, sentía que le hacía falta como un líder, como alguien que como un pastor que los fuera guiando, que los fuera conduciendo. Por supuesto, Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo, pero el pueblo quería como porque el profeta salía, es lo importante, que el profeta salía del mismo pueblo de Israel. Padre, pero los profetas no fueron profetas por sí mismos. No es que ellos hayan querido ser profetas. Dios los escogió. Exacto. Y los escogió como intermediarios entre el pueblo y él. Lo que me llamó a mí la atención aquí en la lectura es que los israelitas estaban asustados, como que tenían miedo de que Dios les hablara a ellos directamente. Querían que alguien les interpretara lo que Dios decía. Y me parece que hoy en día nosotros somos igual que ellos. Nosotros necesitamos muchas veces que algunas personas, ya sea un sacerdote o una persona que esté en liderazgo, que nos abra los ojos y nos enseñe y nos guíe por donde debemos de ir. Nosotros solos muchas veces, si nos dejamos a nuestra propia inteligencia, a nuestra propia opinión, podemos salirnos del mensaje. Y les digo yo a las catequistas que ser catequista no es fácil, porque hay que recordar que el mensaje que nosotros debemos de dar debe de ser el mensaje de Dios, el mensaje de la iglesia, y no podemos nosotros estar dando nuestras opiniones y enseñando nuestros propios criterios. Tenemos que quedarnos en el camino, en el mensaje del Señor, de la iglesia. Fíjate que esas son una de las cosas, precisamente el riesgo y el peligro, porque termina diciendo el libro del Deuteronomio, primera lectura, como el profeta, claro, dijiste muy sabiamente, es escogido por Dios y tiene que hablar en nombre de Dios. El error puede caer en que alguien se atribuya el título de decir, y sí hay que tenerlo en cuenta que precisamente hay muchos profetas falsos. Hay profetas falsos que utilizan el nombre de Dios y dicen, es que Dios me habló y me dijo que te dijera, es que Dios me iluminó, es que Dios... Oye, espérate, hay que ver primero, si en verdad Dios te habló, primero, por principio de cuentas, y luego hay que ver si lo que estás diciendo es precisamente mensaje de Dios, porque también el libro del Deuteronomio anuncia y sobre todo dice que aquella persona que hable cosas que no vengan de Dios, o sea, que estén utilizando nada más el nombre de Dios, va a pagar las consecuencias. Y eso, ser profeta, hablar de Dios es muy bonito. Y es muy bonito porque, decía, la función del profeta es una función doble. Anunciar el reino de Dios. Cuando se trata de anunciar el reino de Dios, es muy bonito. Porque, hablamos bonito y hablar de Dios, fantástico, agradable.
Pero la segunda función, que es denunciar las injusticias, es cuando la gente empieza a decir, ah, caray, pues, ¿dónde están aquellas frases bonitas? ¿Dónde quedaron aquellos elogios que nos aventaba el profeta? Cuando se trata de denunciar las injusticias, es cuando el profeta o se va a ver en verdad si aquel profeta es enviado y escogido por Dios, porque el profeta ahora sí va a estar en las buenas y va a estar pues en las malas también, porque hay que acordarnos que ser profeta no es nada más, ahora sí, es como, pues como dice el dicho, el profeta es, no es monedita de oro que le va a caer, sí, que le va a caer bien a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos bonito, pues sí, la gente, ay, qué bonito habla, padre, ay, qué bueno, es muy bueno, pero cuando denuncia uno, la gente empiezan a cambiar las caras, empieza uno a ver los gestos, ¿qué pasó, hombre? Íbamos tan bien, todo aquello, porque es la función del profeta. Por eso hay que tener cuidado en lo que, primero, si en verdad aquella persona fue escogida por Dios y lo que está diciendo es verdad, en verdad es un mensaje de Dios. Y luego, padre, usted ha nombrado las funciones del profeta, pero el pueblo también tiene función. ¿Sí? El pueblo debemos escuchar. Y nosotros no nada más escuchar, si como dice usted, algo que el profeta dice, que los sacerdotes dicen, no nos gusta o no nos cae o nos cae el saco, ¿verdad? Entonces ponernos a recapacitar. ¿Estoy yo en lo correcto? Sí. ¿Por qué no me pareció bien esto? Porque muchas veces cuando algo no nos parece bien es porque en realidad necesitamos que alguien nos dé ese mensaje. Ahora, hay que tener en cuenta que ser profeta, en el Antiguo Testamento, el profeta, la sabiduría, le venía, ahora sí, le venía de Dios, porque Dios lo escogía y Dios le daba la herramienta, Dios le daba las palabras, Dios le daba el mensaje. Actualmente, un profeta, por ejemplo, en mi caso, que somos profetas, obviamente, tenemos que prepararnos. No hablar ni salir nada más de buenas a primeras, decir, oh, es que soy profeta, es que recibí el llamado de Dios, una revelación beatífica. No, a los profetas actuales nos tenemos que preparar. Estudio, preparación y sobre todo actualización, Sí, precisamente. mucha gente piensa que cuando los sacerdotes dan la homilía es una cosa facilísima, No. pero no se ponen a pensar que lleva días de trabajo, días de Exacto. estudio, días de pensar y recapacitar y hacer cambios en los primeros borradores de lo. Dice, no, pero si habla muy bonito, lo dice, le salió del corazón. Sí. Y le digo, sí, pero ustedes no se ponen a pensar que eso ya lo pensó él mucho, aunque no lo lean, ya lo pensó mucho y ya sabe cuál es el mensaje que tiene que Así dar y es. cómo hacerlo. Le digo, no crean que nada más van a Es leer el hablar por hablar, Evangelio ya. y luego de primeras van a decir una homilía Sí. que nos llegue al corazón. Ok, bueno, con este comentario vamos a cerrar nuestra primera sección. Regresamos dentro de un momento con el Evangelio. No se retiren, por favor. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Ya regresamos, hermanos. Esperemos que tengan sus Biblias, sus mensajes por ahí a la mano, ya que en este cuarto domingo del tiempo ordinario estaremos siguiendo el Evangelio de Marcos, el capítulo número 1, los versículos del 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó,
cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, Emma, los profetas, hablando, estamos siguiendo la misma idea del profetismo, el comienzo del profetismo, del ministerio profético. En el Antiguo Testamento, los profetas desempeñaban la función de anunciadores de la palabra de Dios, mediadores entre el pueblo y entre Dios. En el Nuevo Testamento, la novedad cuando Jesús empieza su ministerio es que la gente pensaba que Jesús era uno de los profetas, era un profeta más. Algunos sí, por la forma de expresarse, por la forma de hablar, por la forma de conducir, pensaban, ¿será este el Mesías? Y precisamente una de las funciones del profeta, y hoy Jesús en el Evangelio nos lo confirma, es que el profeta tiene ese poder y esa autoridad para hacer cosas que la gente, ahora sí que cualquier gente no lo puede hacer. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Evangelio, estamos hablando como de uno de los de expulsar demonios, porque fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con aquella persona que estaba en la sinagoga, y precisamente haciendo uso de su poder, de su autoridad, expulsa y da a entender que su misión es una misión que tiene poder, tiene autoridad hasta para expulsar a los demonios. Y a pesar de que todos los que estaban en el templo no sabían quién era, no lo conocían, se hacía preguntas, el demonio sabía quién era. Sí. Y claro, se lo dijo, eres el santo Dios, yo sé quién eres, Sí. Eres el santo de Dios. Eso pienso yo que debería de haberles abierto los ojos a muchos de los que estaban ahí, que el mismo espíritu inmundo reconoció quién era el que le estaba hablando. Sí. Fíjate que, Emma, en hace 2 semanas que tuvimos nuestra convocación en Visalia, precisamente el foco de nuestra convocación fue precisamente la liberación. Y tuvimos dos sacerdotes. El que nos dio la sesión es un sacerdote autorizado para hacer exorcismos, precisamente, que va en la línea de lo que hoy el Evangelio nos está hablando. Posteriormente tuvimos otro sacerdote que también es exorcista y nos dio también una sesión, y esto nos viene a confirmar cómo en la iglesia los casos de posesión sabemos que se dan, pero como nos dijo allí el expositor, hay que seguir todo un esquema, seguir todo, porque es increíble cómo en caso de una posesión hay que ser muy cuidadosos primero para decir, porque no podemos decir a la primera, como dicen, a la primera impresión, si esta persona está poseída, si esta persona tiene, a veces lo decimos de mala o de mal gusto, tienes el demonio adentro, tú cállate, no digas nada, pero es una forma de decirlo. Pero ya hablar de una persona que está poseída, ya con toda la extensión de la palabra, se tiene que hacer un estudio muy detallado, y sobre todo, como nos decía el expositor en nuestra convención en Visalia, el sacerdote, para llevar a cabo
una liberación, tiene que ser autorizado por el obispo. O sea, es increíble cómo la autoridad del obispo y el diablo, o sea, el Satanás, distingue quién tiene poder y quién tiene autoridad. Exacto. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio, que sabemos quién eres y a qué has venido. Pero ya en los casos concretos, ya de posesión, hablando ya aquí en nuestro mundo o en nuestra diócesis, hay que ser muy cuidadosos en esa situación de que hay posesión, porque el mal existe, no nos vamos a apartar de la realidad. El mal existe y utiliza cualquier medio, y más aún que vivimos en este mundo, en este ambiente tan modernizado, y también el enemigo ha utilizado la modernidad para meterse, incluirse dentro hasta en la intimidad del hogar. Por eso, en ese aspecto hay que ser muy cuidadosos, pero de que existe la posesión, pues es una realidad. Muchas veces dicen, no, eso no existe, las personas están mal de la mente, pero nosotros que creemos en... Precisamente el estudio, por eso para ya finalmente decir esta persona está poseída, se tuvo que haber hecho todo el proceso de estudios psicológicos, psiquiátricos, así nos lo dijo el expositor, y sobre todo cuando se escoge el sacerdote, aquí en la diócesis todavía no tenemos un sacerdote con autoridad por la diócesis. Hay un equipo que se está formando todavía para ser exorcistas, pero el equipo que tenemos que se está preparando, y posteriormente esto es decisión del obispo, obviamente, porque él es el encargado, es el primer responsable aquí en nuestra diócesis. Él ha encomendado y ha formado un equipo y lo está instruyendo ahorita, porque para tomar estas situaciones tan delicadas de posesión, de liberación, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Uno como sacerdote, ¿qué es lo que hace? Pues primero encomendarlo, darle ahora sí los primeros, las primeras preparaciones. Es decir, acercarlo a aquella persona que mientras se analiza su situación, si en verdad hay posesión, los primeros pasos son acercarlos a los sacramentos y principalmente al sacramento de la reconciliación, a la Santa Misa, a la comunión, el rezo del Santo Rosario, que son aspectos que el enemigo pues no rehúsa. Es que, Padre, nos habíamos nosotros desviado de esa creencia porque no queríamos mencionar que sí existe el demonio, muchas veces por no asustar a las personas o por X causa, pero ya ve que hasta nuestro Papa Francisco ha mencionado los exorcismos y que sí existen demonios que sí toman posesión de una persona, ¿verdad? Pero antes como que no queríamos mencionar al demonio, como que teníamos miedo por muchos años de hacerlo. Es que no, Emma, no es que hayamos tenido miedo, es que para no caer en la confusión, porque luego, después, caemos a lo mismo. Muchas personas se atribuyen el título de profeta, o sea, decir, ya soy yo profeta y como tal, ya tengo autoridad. Y no, para estas situaciones, para estas situaciones el conferencista nos lo decía, es bien importante, la persona autorizada por el obispo tiene que ser muy bien escogida por el obispo. No cualquier, el hecho por ser sacerdote, el hecho de ser cualquier persona, yo puedo hacer un exorcismo. No, tiene que ser delegado, tiene que tener el permiso del obispo. ¿Por qué? Porque es un caso muy delicado, muy, muy delicado. Es pelear con un espíritu que él sí nos ve, pero nosotros no lo vemos. Cuando se tiene un pleito con una persona, pues sí, le dice uno, ¿dónde estás para darte una aguantada? Pero en el caso de pelear con el enemigo, con Satanás, pues ese espíritu no podemos. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado. Solamente personas que tengan la autoridad del obispo y sobre todo con su debida preparación, porque esto es bien importante, una preparación que conlleve ya
un caso de liberación y tiene que seguir unos procesos que son los procesos que se deben de seguir al pie de la letra. Todo esto precisamente en el marco de que en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo hizo pues esta expulsión, pero Él con toda la autoridad que Él tenía y quién era Dios mismo, ¿verdad? Para no caer nosotros en la confusión de decir, oh, es que nosotros, sí, si Jesús lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Sí, pero Él era Dios. Él era Dios con la autoridad que Él tenía y el profeta lo puede hacer, el profeta especialmente escogido por Dios y en este caso con la autorización de nuestro obispo. Es bien importante eso. Muchas gracias, Padre, por haber aclarado esto, porque muchas personas muchas veces creemos que todos los sacerdotes pueden hacerlo, que todos los sacerdotes, que es una cosa que cualquier sacerdote puede hacer, que nosotros simplemente trayendo un crucifijo en la mano podemos hacerlo. No. Sí, por eso la preparación y la instrucción en esta materia es bien importante. Y por eso decía que la iglesia por mucho tiempo mantuvo muy cuidadosamente estos casos, por no caer en un error, en una confusión, porque luego después inclusive uno como sacerdote, yo creía que yo por el hecho de ser sacerdote tenía la autoridad y no, ya el conferencista nos aclaró esta situación de que no, se necesita la autoridad, la delegación del obispo. Eso es bien importante para estar en una situación de estas. Claro, uno como sacerdote puede hacer una oración nada más de liberación, porque en el bautismo lo hacemos, es la oración que va antes de la renuncia. Exactamente, todo eso. Pero ya en caso ya concreto de una deliberación, de un exorcismo, hay que tener mucho cuidado en esa situación. Sí. Y, híjole, el tiempo se nos ha ido. Ya vamos a prepararnos para la siguiente sesión y sobre todo que en sus casas, en sus hogares, sobre todo en esta materia del enemigo, hay que ser muy cuidadosos y les vamos a darle la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Cuídense mucho.